Bueno, agradezco mucho la invitación para comentar este nuevo libro de Martínez, Molinari y Echegaray, tan oportuno porque estamos naturalmente en vistas del segundo centenario y este libro es una contribución importante para entendernos, para comprender estos 2 siglos de vida independiente con tantas frustraciones, algunos logros y con tantas incertidumbres en estas vísperas del segundo centenario, que además es la primera década del siglo XXI. Yo diría que este libro tiene varias características. Uno, es un libro muy ambicioso porque pretende abarcar un periodo histórico prolongado, pero además se remonta a los orígenes previos a lo que es el actual territorio de la República Argentina. Se refiere a los pueblos originarios, a la conquista, a la colonia. Por lo tanto, como corresponde en un libro que pretende dar una perspectiva histórica, se remonta a los orígenes mismos de la historia del país. El otro aspecto de su enfoque ambicioso es que vincula los diversos planos de la realidad, los hechos políticos, el escenario mundial, el marco institucional y la cultura, que es un aspecto de la realidad social que generalmente no es suficientemente abordada en los libros de historia. Y naturalmente en ese terreno de la cultura destaca uno de los mayores logros de la cultura argentina, que es el tango. Entonces es un libro ambicioso, es un libro comprometido con la democracia, con la participación popular, con el interés nacional. No es un libro imparcial, es un libro que toma posición a lo largo de la historia y de los conflictos que el país se enfrentó, a mi juicio por las buenas causas. Y finalmente es un libro esperanzado, porque concluye en la actualidad actualísima de hoy, con lo que ha pasado en los últimos tiempos, hasta prácticamente el envío del libro a la editorial para la impresión, que hará algún tiempo que lo hicieron, es decir, está prácticamente al día. Y es un libro esperanzado porque, sin ignorar las incertidumbres que se nos abren ahora, plantea la posibilidad de que alguna vez los argentinos podamos poner el país, como ellos mismos recuerdan, el país real, el que tenemos, el que vivimos todos los días, a la altura del país posible, que es mucho más de lo que realmente somos, porque Argentina en realidad es una de las grandes paradojas. Nosotros hablamos de 3 pilares: la cultura, la identidad y la ciudadanía. Yo quiero referirme a uno de ellos en particular, que es la identidad. Sobre todo porque todavía hay gente que dice que los argentinos no tenemos identidad. Y si hay disparate suelto por allí, este debe ser uno de los mayores. Porque ¿cómo se puede negar la identidad de un pueblo tan rico culturalmente? Más que no sea por ignorancia o por perversidad, porque no hay otra forma de entender esta afirmación. Un pueblo que ha sido capaz a lo largo de estos 200 años de generar expresiones culturales tan ricas como el tango, de tener un lenguaje propio como el lunfardo, ¿cómo no va a tener identidad? Tiene una identidad y una identidad muy rica. Además, tiene una identidad que se ha dado por acumulación, porque tiene la identidad de los pueblos originarios, más que a muchos les pese. O muchas veces me dicen, pero yo no tengo ni una sola gota de sangre indígena. No, tenés pedazos de esa cultura, tenés pedazos de la cultura negra y de los primeros españoles que llegaron y de los inmigrantes. Todo eso conforma nuestra identidad. Porque esta orgullosa Buenos Aires, no debemos olvidarnos, que fue fundada por Garay, con 64 mancebos de la tierra. Eufemismo que indicaba que había 64 mestizos que tenían sangre guaraní para fundar esta ciudad. De modo que todo eso fue quedando, como fue quedando el aporte de los negros, como fue quedando el aporte de los inmigrantes, y nos ha dado esta identidad, esto que hoy nos permite ser como... Voy a hablar un poquito de el otro punto, el último, el de ciudadanía.
digamos, leer una pequeña frase de, para mí, para muchos, el más importante historiador vivo, ¿no? Erich Hobsbawm, que refiriéndose a otro tema, o sea, refiriéndose a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y a todo el proceso de descolonización que luego de la guerra se va a producir en el mundo, dice esto: lo que dañó irreversiblemente a las viejas potencias coloniales fue la demostración de que el hombre blanco podía ser derrotado de manera deshonrosa. Es decir, que aquel colonizado se dio cuenta de que el colonizador no era más que él. ¿Y esto a qué viene? Cuando hablamos de ciudadanía y cuando hablamos de estos 200 años, que comienzan obviamente el 25 de mayo de 1810, hay un antecedente fundamental para esta construcción de estos 200 años, que es esa que el pueblo, en este caso de Buenos Aires, se dio cuenta durante las invasiones inglesas que era capaz de derrotar al invasor con sus propios medios, con sus propias fuerzas. Y eso continúa, y ese es el primer en forma institucional, digamos, de ciudadanía, en agosto de 1806, luego de la reconquista de Buenos Aires, un cabildo abierto destituye al virrey y nombra a un suplente, a un sucesor. O sea, destituye a Sobremonte y pone como autoridad a Liniers. Eso lo hace el pueblo de Buenos Aires dentro de un espacio que era la monarquía absoluta que había en ese momento. Es decir, ese es el primer paso que luego se va a concretar en mayo de 1810, cuando, con los sucesos de España, con la prisión y abdicación de Fernando VII, con la caída de la Junta Central de Sevilla, Juan José Castelli plantea en el Cabildo Abierto que, ya que Fernando VII no tenía ningún heredero legítimo, nadie que legítimamente lo pudiera representar, la soberanía debía volver al pueblo y por lo tanto el pueblo debía gobernarse y dar sus autoridades. Eso es exactamente los primeros pasos de ese largo camino para construir la ciudadanía que hoy tenemos. El hombre argentino, cada uno de los que estamos acá, es con relación a en cuerpo, físicamente, es el tango en la música. Es decir, que el tango es por algo nuestro más importante producto cultural, porque está hecho, algún autor dijo que era el primer triunfo de la ciudad contra la colonia. Otro dijo que tal vez el tango era lo único que habíamos sido capaces de hacer nosotros, solos. De cualquier manera, y al decir esto digo Montevideo, Buenos Aires, argentinos y uruguayos. Pero evidentemente, y siempre lo digo esto, mis antepasados, se habló de las abuelas gallegas, yo puedo hablar de abuelos alemanes, italianos y vascos franceses. Y en esas familias que no venían a un gueto ni a una empresa que cultivaba su idioma, su cultura, sus escuelas, sino que estaban todos juntos en el interior o en el conventillo o donde fuera. Es pintoresco decir el conventillo, pero todos vivían en conventillos, pero verdaderamente esos alemanes, esos franceses, esos vascos franceses, esos italianos no cantaban, por lo menos en mi casa, ni en italiano, ni en alemán, ni en vasco. Recién cantaron cuando apareció el tango. Recién tuvieron algo en común cuando apareció el tango. Es decir, eso es muy, muy importante.